Saludos a todos, bienvenidos a todos, Neko al habla con este video. Este anime manga combat que viene haciéndome ruido desde que la propuesta fue lanzada, por polémica, solicitada, y ya de una vez tras cámara, viendo venir la arena. Shaka Santo de Oro de Virgo y Saga Santo de Oro de Géminis, siendo ambos ruido por ser considerados el más fuerte de entre la orden, siendo ambos parte de un debate letal que no consigue terminar. Hoy vienen no como rivales, sino que ambos se enfrentarán a los guardianes de los Elíseos, los dioses gemelos sirvientes de Hades en la saga del mismo nombre, Thanatos, dios de la muerte, e Hypnos, dios del sueño. En apariencia conocemos bien a Saga, que es atlético, de musculatura definida, alto, de cabello muy largo y erizo, potencialmente de color azul, salvo en cierta faceta donde su color se volvió blanco y sus ojos rojizos. Tiene rasgos delicados en general y cejas duras. No se ha visto otro atuendo de él fijamente más que las ropas que usaba como patriarca, siendo meramente túnicas, aunque presuntamente viste de la misma forma que Canon. Shaka es un hombre delgado, de cabello largo y rubio, junto con ojos azules que mantiene cerrados, de cara y con textura totalmente fina, adornado de un bindi rojo en su frente. Sus ropas constan de una túnica sujeta a un solo hombro de color rojo. Thanatos e Hypnos son fáciles de describir dado que, pues tienen exactamente la misma apariencia. Un hombre bastante alto, solo apreciable en un segundo, que son de una apariencia física no muy distante a cualquier guerrero. Poseen cabellos cortos y erizos, sus ojos cuentan con la particularidad de no tener pupila, además de que en su frente hay una estrella brillante. Solo tienen como diferencia el color. Thanatos siendo de ojos y cabello plateado, Hypnos ojos amarillos y cabello dorado. Anotación que lo rubio es más pálido, a este sí se le puede describir tono dorado. El duelo de apariencias es difícil porque no hay mucho que comparar, no se prestan para el duelo. Como Santos de Oro no hay patrón de semejanza entre guerrero y otro, lo que es más que lógico y se agradece. Thanatos e Hypnos son demasiado iguales, tanto que es antinatural. Siendo dioses, se agradece. El detalle en realidad está en que, al igual que Hades, y lo digo por aquella escultura en la que bailaba su alma, Thanatos e Hypnos no se parecen absolutamente nada a su rostro que imprimen en el Muro de los Lamentos. Es caprichoso ocupar esto, sabiendo que van a ser los personajes de otra manera. Hasta raro, nunca se dice que esos que están ahí sean los dioses gemelos. Solo los más observadores se dieron cuenta por las alas en el costado de su cabeza, equivalentes a los cascos que vienen manejando ambos. Más es importante porque entre la saga de Hades, desde que es en manga, anime y demás, hay una constante. Hay diseños poco lógicos, además de cosas un tanto apresuradas. Entonces Thanatos e Hypnos son un diseño que cambió sobre la marcha. ¿O era su intención desde un principio? ¿Querían hacerlos mitológicos? ¿O simplemente se volvieron el clásico diseño anime manga que sobresale por los cabellos? Pregunta sin respuesta. Punto para los Santos de Oro. La historia de los santos Shaka y Saga no se conecta mucho. Shaka es presente al patriarca como una especie de juez silencioso que miraba desde las sombras los actos del mismo, quedándose bajo el alegato de que no sintió una maldad en él, apoyando diligentemente su causa al enfrentar a Yoria de Leo, aún estando dudoso de por qué tenía que pelear con un compañero. Igual intervino en su respectiva casa luchando contra los santos de bronce, pero cuando quedó atrapado con Ikki en aquella dimensión, reflexionó y dejó que Fénix avanzara al creer en la justicia de Athena. Posterior a la muerte de Saga, quien fuera el causante de la batalla y tragedias al matar a Ioros, atentar contra la vida de Athena y usurpar el título matando al legítimo patriarca Shaka, es muy prudente, no haciendo un solo movimiento cuando el maestro Doko ordenó no hacerlo. Al darse los sucesos de la saga de Hades, Shaka trata de sellar a Saga junto con Shura y Camus en la casa de Cáncer mediante ilusiones, causando esto un gran combate de cosmos. Debido a ello tienen un segundo encuentro en Virgo, quien les pide reiteradamente que le cuenten la verdad de sus actos. A la negativa, les enfrenta con el tesoro del cielo mientras los provoca por atacar con la exclamación de Athena. Tras un duelo moral, Saga convence a los demás y vencen a Shaka con esta técnica, que ejecutan por segunda vez contra los demás santos de oro que les esperaban fuera del campo de batalla. Cuando la exclamación de Athena logra ser detenida, Athena pide a Mu, Milo y a Ioria que lleven a los santos resucitados con ella, quitándose la vida cumplida esa orden. Los guerreros resucitados van al castillo de Hades revelándose como verdaderos santos de Athena, pero no logran hacer mucho pues sus vidas temporales habían llegado a su fin. En el inframundo, Athena y Shaka se encuentran vivos gracias al octavo sentido. Se cuenta, por palabra de Virgo, que él junto con Athena fueron directo a los Elíseos para buscarlo, pero regresaron por su cosmos. Athena libera a Shon, pero es secuestrada por Hades. Shaka trató de atravesar el Muro de los Lamentos, siéndolo imposible, aún con las armas de Libra. Por ello, los 12 santos de oro se unen y destruyen el sitio con su cosmos, a costa de su vida.
Shaka tiene una intervención más a través de la armadura de Andrómeda que es revivida con la sangre de Shaka. El santo enfrenta a Shijima con su máxima arte, el Agyo. Shon, finalmente, rompe el balance permitiendo que ambos puedan dialogar llegando a un acuerdo. Shaka se desvanece asegurando que volverá al Nirvana. De los dioses gemelos, no sabemos casi nada. Solo que son consultores de Hades y sirven a sus propósitos como si fueran sus espectros, residiendo en los campos elíseos disfrutando la vida. Y honestamente, no haciendo mucho, a veces nada sospecho. Cuando Seiya llega, Thanatos les enfrenta de manera muy vacilante, dándoles el lujo de dejar a los santos atacar como les plazca mientras se jacta de que matará a la hermana de Seiya en presencia del santo. Todo esto desatando que Pegaso revitalice su cosmos, desatando por consecuencia una armadura divina que le devuelve las energías, pereciendo casi al instante. Hypnos trata de detener a los demás santos que también obtuvieron armadura divina, siendo reducido también por un ataque conjunto. En agonía, Hypnos suplica a los santos que no permitan que Hades despierte y fallece. La historia de Virgo y Géminis es vaga, pero emocionalmente muy conectada. Aun cuando no crucen muchos caminos, compartieron grandes sucesos, y aunque no se lo dijeron de frente, hubo una clara implicación de un respeto mutuo, así como camaradería entre ellos, que hacía que los momentos de historia fueran particularmente cargados. En cambio, Thanatos e Hypnos, ya lo dije, dan la imagen perfecta para que tú creas que pasaron milenios haciendo nada. Milenios que agradecemos no nos cuenten ni una escena, porque ver a estos dos intentando chacotear como mariposas monarca con las ninfas no viene al caso, que también dudo que lo hagan, y aparte, aparecer como enemigo vencer no es nada productivo o relevante a nada. Quizás Hypnos tenía un poco de potencial, por las diferencias a los demás dioses, por la leve sospecha de que quizá él no era simplemente el dios de protocolo, pero murió igual de simple que como todo empezó. La victoria de los santos de oro es más que clara aquí. Personalidad, en los casos a tratar, es muy digna de tratarse porque Saga es de pocas palabras, ataca sin piedad con aire belicoso, prudente y orgulloso, a la vez dando a notar que puede reaccionar a algunas provocaciones negativamente. Aún así es bastante hábil en la batalla, además de perspicaz. Shaka es sereno, al grado de que ni la cadena de Andrómeda lo detectó ni una sola vez. Muy orgulloso al grado de lo altivo, de la misma forma contrastante, filosófico, valorante de la vida, el santo más cercano a Dios por entender cuestiones sobre la vida, por obvias razones, obviamente iluminado. Entiende la muerte, la humanidad, varias cosas que conforman un personaje de análisis largo solo en ese aspecto, en el que muchos serían simples. Shaka jamás lo sería. En combate diría que es fiero, sereno, pero a la vez se toma bastante su tiempo con los rivales. Thanatos como dios es arrogante. Canónicamente, el que más padece de esto, siendo tan vacilante y burlón como él solo dentro de su estirpe. Nótese la diferencia cuando otros dioses han sido imponentes y autoritarios. Contraste evidente con Thanatos, que es, repito, vacilante. Se burla de los enemigos, estalla en cólera a la menor provocación, e incluso en su último momento no pudo entender cómo fue posible que él, un gran dios, fuera vencido así. Hypnos, en cambio, es demasiado sereno, expresa su respeto por los santos, hasta poder decirse que tiene un tanto de fascinación por el humano, discreto en el combate pero desprecia la sangre. Digamos que este tiene mucho trasfondo, pues hay detalles que no se saben, como si compartía su fascinación con los humanos hacia Hades, o tal vez Hypnos estaba con Hades como intermediario para que éste no tuviese necesidad de despertar y destruir el mundo. Es algo muy interesante, pero nunca lo sabremos. Aún así se calca aquí en la personalidad porque es un detalle bien importante en él. Thanatos e Hypnos, sin lugar a dudas, pese a verse igual, eran muy diferentes. Aun si Thanatos es muy genérico, Hypnos valía la pena en este punto. Aun si Saga vale la pena como personaje, muchos lo recuerdan más por la icónica saga de las 12 casas por su faceta maligna que gracias a Saint Seiya Destiny, tenemos bien claro que ahora nada de eso es crédito de Saga, sino de Lemur. Shaka nos ha regalado muchas cosas buenas en las que pensar. Ha cambiado la perspectiva de más de uno. Hypnos personalmente deja muy poco visto para el potencial que pudo haber tenido como personaje. Creo que ya lo dije demasiadas veces, pero es que es lo único que hay que destacar de él, que habría sido interesante que viviera un poco más. Esto no sé si es tan apreciable para todos porque hay que teorizar un tanto para sacar estas conclusiones, pero sé que los buenos fans lo entienden. Debido a esto, por poco, los Santos de Oro se llevan el punto
Pero por muy poco, este asunto sí estuvo reñido, tanto por puntos a favor como puntos en contra. Las armaduras, creo, a pesar de lo que parezca, para 04 son un tema bastante rápido. En automático está este punto, porque desde que vino el video a construirse, ya lo sabía y ahorita les explico bien por qué. Virgo es una armadura potencialmente de piezas duras, estilizadas pero sin puntas casi, siendo piezas de piernas y brazos más destacables por un consistente ornamento que les adorna, más sobrecargado que en otras armaduras, protegiendo hasta los muslos y bíceps respectivamente. La cintura se basa en frontal, lateral y posterior, siendo la posterior una placa sólida sin más. Las laterales unas piezas curvas con ornamento adornando su centro, y la que protege la pelvis es la más elaborada con una estructura que se afina. Está adornado también por una pieza que funge meramente de villa de cinturón. El torso es completo, sólido, siendo destacable por un grabado central que sube y baja desde el cuello. Posee hombreras pequeñas, redondas con un par de grabados. De las piezas de esta clase, es de las más ceñidas al cuerpo. Sobre de estas van unas piezas aún más grandes que fungen de hombreras igual, además de que cubren una porción significante del torso, haciéndolo casi invisible. Mismo la espalda, siendo esta la pieza característica de toda la armadura. Casco completo con grabados, adornado con piezas semejantes a plumas en los laterales, afiladas y largas en el frente, con detalle de gema roja en su centro. Géminis dentro de las armaduras de oro es la más completa, siendo la que cubre en totalidad los comunes puntos ciegos en el bíceps y hombro, junto con los muslos, quedando piezas bastante grandes y completas con afilados salientes en codos y rodillas, acompañados de un par de grabados en los mismos que podríamos llamar uno de los motivos de la armadura. La protección de la cintura es larga, cubriendo toda hasta la parte media del muslo. La frontal se consta de variaciones de colores, constituida en 3 placas que se armonizan bajo una central con grabados de las que cuelgan estas 3. Los laterales se componen de varias piezas redondeadas que van creciendo en amplitud hasta llegar a los muslos. El centro de la armadura es asimétrico, con varias divisiones aparentes para el movimiento de los costados. Cuello alto, redondo, hombros grandes, semirredondeados, pues al final también posee esa pieza hexagonal en el frente. El casco es completo, de los más particulares por su estructura, resaltante por cubrir todo dejando solo el rostro y 2 caras a los lados. Una seria, la otra con sonrisa maligna. Los hermanos Thanatos e Hypnos tienen muy establecido eso de gemelos. Por rara ocasión, destacaré eso describiendo el casco, uno que es prácticamente igual salvo leves diferencias, siendo la más obvia que ambas tienen una ala más larga que la otra. La de Thanatos es la derecha, en Hypnos sobresale a la izquierda. Además, la careta de este último tiene una segunda capa de salientes afiladas en la parte superior. La razón por la que describo estas armaduras de una manera no tan independiente como usualmente le manejo es por la razón de siempre, porque en este caso así debe de hablarse. Basta con echarle una mirada a toda la armadura para notar que es más o menos la misma, con la misma estructura del torso, que es un cuello redondeado, una pieza para torso que va superpuesta de las demás con un par de piezas independientes que dejan colgando 3 filosos. La verdad, exactamente no hay una idea exacta de qué nombre pueden tener estas piezas aparte de adorno. Bajo estas tienen piezas semirredondas que siguen estructura del abdomen junto con hombros de estructura redonda. Diferencia en ellas recae en un asunto de estilo. La armadura de Hypnos tiene bordes redondos. La de Thanatos posee puntas afiladas, aunque posee la misma descripción. Vemos lo mismo en brazos. La composición cubre hasta la parte alta del bíceps con larga saliente en el codo, solo que Thanatos es más afilado y tiene varias piezas agregadas en forma que podríamos describir como colmillos si no desentonara tanto con el concepto de la forma de objeto. En su lugar, Hypnos tiene pequeñas alas en los codos. La cintura es la parte más diferente entre ellos. Thanatos posee meramente piezas en forma de triángulos invertidos que van cayendo como puntas. La de la pelvis aporta toda la protección frontal y las demás dan vueltas como cascada hasta llegar a los tobillos, llenándolo de una falda hecha de cuchillas. Las piernas solo se ven en el esquema del manga. Llegan hasta el muslo, rodilla afilada con 3 placas. Estas van siguiendo el patrón cubriendo la tibia, bota puntiaguda con una saliente filosa en la parte posterior del tobillo. Hypnos, en contraste, tiene piezas más suaves, siendo una cintura más convencional a otras en su parte superior. Pieza central que cierra y mayormente 2 piezas circulares que le dan vuelta a la cintura anguladas hacia afuera. Bajo estas posee placas largas y sólidas, cerradas por la pieza central antes mencionada, de la que cuelgan 2 piezas que forman una especie de rombo llegando hasta la tibia. Bajo estas posee un gran número de placas delgadas y consistentes que cubren hasta el tobillo. Las piernas tienen bordes redondos, con salientes y mucha división a partir de la tibia, cubierta por una pieza puntiaguda en el tobillo que va para arriba. Las botas son redondas. Thanatos posee 2 grandes y filosas alas orientadas hacia abajo. Hypnos posee la cola de un pavo real en la espalda con plumas colgando hasta las puntas de sus pies.
Para hacer armaduras de una misma orden en ambos casos, podemos describir sin lugar a dudas estas espectrales armaduras como una de las más sobrecargadas de todo Saint Seiya. En el manga los personajes se mueven un poco, o al menos te dan la ilusión de que así es, pero en anime, mano para arriba, mano para abajo, mano al frente y ya estuvo. Como azafatas de plano. Fueron un diseño bastante apresurado, y no lo digo porque sean potencialmente iguales, sino porque son demasiado extremas. Kurumada bien ya había expresado en una ocasión que conforme avanzaba su manga sentía la presión de crear armaduras cada vez más novedosas y elaboradas, siendo este un buen ejemplo de donde se reflejó este bloqueo. Gran parte de las piezas que diseñó no se ven o se pierden el color, siendo un par de armaduras tan gigantescas que apenas se ve el personaje en sí, sin nada de especial porque finalmente son Sapuris, que como estas no tienen una diferencia de rango, viene siendo lo mismo la de Thanatos que la de Zeros. Además, hay una potencial duda con Hypnos que les comparto. ¿Hypnos volará? Bueno, yo sé que vuela, es un dios, levita y se desplaza así, pero me refiero, ¿con esas plumas de la espalda volará? Porque en el esquema se abren, cierran y hasta bajan justo como cualquier par de alas lo haría. Compare ese detalle con las partes de Ayakos para ver la semejanza. Pero sucede que el pavo real no vuela con esas partes de su cuerpo, esas partes son su cola. Fino diseño, señores, por ser más cruelmente irónico hoy. Virgo siempre ha tenido esa cosa de la pieza posterior, que es una pieza inexistente en manga, y se nota al ser una pieza sin nada de trabajo que estorba enormemente a Virgo, junto con los hombros que se mueven de una forma imposible en varias escenas. Pero es poco. La armadura no te confunde. Géminis es una de las más completas, junto con eso. Su armonía de concepto en la orden viene bien. Ambos han ganado el punto en un claro vapuleo contra un diseño digno de las somas de PCDG, y sí lo digo por claro, sobrio y fácil de entender. En serio que tengo que parar con las ironías en este video, ¿eh? Y así arrancamos con parte final de poder, donde Virgo sobresale por un cosmos explosivo y la capacidad de almacenar su cosmos al privarse de la vista, guardando todo este poder para una técnica en especial. Especialista en ilusiones y claramente una persona que se mueve en un plano nada terrenal, donde hasta la fecha no sabemos exactamente cómo funcionan cada una de sus técnicas y qué hacen todas ellas, siendo confuso, volver a ocupar la palabra místico, sin dudas muy poderoso. También en contadas pero puntuales ocasiones ha mostrado también poder luchar cuerpo a cuerpo, siendo rápido, escurridizo y muy consistente al grado de que puede sostener batallas contra múltiples oponentes. Se destaca por una barrera casi impenetrable invocada por el sonido Kan y la capacidad de rebotar poderes con el sonido Om. Sus técnicas son bendición de las tinieblas, Seisansara, invocación de espíritus, tesoro del cielo y el agio. Saga se ha destacado también por uno de los más poderosos de su orden, capaz de dar una gran cantidad de golpes, extremadamente rápido, extremadamente fuerte y extremadamente voraz con la manera en que combate. Suele ser prudente, pero bien podría decidir todo en un solo movimiento, con un cosmos tan grande que puede lanzar ataques que recorren las 12 casas sin ningún problema. Se expresa ampliamente también en el campo de las ilusiones y la manipulación de la mente. Sus técnicas son otra dimensión, el Satán Imperial y la explosión de galaxias. Thanatos, como dios, posee un poder digno de tal título, inmenso, capaz de poner a los 5 santos de bronce en aprietos prácticamente sin moverse, con la habilidad al parecer de la omnipresencia, pues simplemente basta su deseo para eliminar a alguien, aunque no se han establecido bien las reglas sobre esta habilidad, pues con todo lo visto con Seika parece que tiene algunas brechas. Su técnica es la terrible providencia. Con Hypnos vemos una persona bastante pacífica, que tiene bastantes habilidades, capacidad de moverse y sí capacidad de atacar, aunque este personalmente prefería no hacerlo y detesta el derramamiento de sangre, por lo que tiene técnicas relacionadas a su rol, el sueño, al igual que Thanatos. Como hermano y como dios, posee un cosmos igual de grandioso. Su técnica es la somnolencia eterna. En escenario de combate veríamos a Saga y Shaka frente a una situación misteriosa. Apenas comprendida su presencia en los Elíseos, Thanatos e Hypnos harían acto de presencia, siendo el dios de la muerte quien diría ¿cómo se atreven a manchar este sitio con su sucia presencia? Al notar su furia, Hypnos diría «Eres muy imprudente. ¿Cómo te disculparías con el señor Hades si dejas caer sangre sobre este suelo sagrado?» Thanatos los miraría respondiendo «Da igual».
Desde que entraron aquí, este lugar ya fue manchado. Saga y Shaka, sin mirarse, demuestran su cosmos. Coordinándose, cambian el espacio. Shaka ataca con bendición de las tinieblas. Thanatos diría que patético y destroza la técnica en un segundo, encontrándose con la otra dimensión de Saga. Thanatos hace un segundo movimiento, regresando todo a su espacio normal. Riendo diría, ¿estos son los llamados más fuertes, los santos de oro? No tienen nada que hacer. ¿Cómo se atreven a levantar la mano a un dios? Arrojaría su cosmos en una esfera negra. Shaka se interpondría levantando su barrera, siendo esta rechazada por Thanatos. En el forcejeo, acaba rompiéndose. Al tiempo, Saga ataca con explosión de galaxias, arrasando con todo a su paso. Thanatos sufre un ligero daño en sus Apuris. Furioso, vuelve a golpearlos con su cosmos, enviándolos a ambos al suelo. Molesto, se va contra Saga, comenzando a patearlo una y otra vez. Géminis sufre los daños, pero sobre todo, denota la frustración. Shaka enciende su cosmos tornándose en la forma de una flor de loto, diciendo, Saga, tendrás una oportunidad. Estalla su cosmos rasgando el espacio con él. Thanatos, burlándose, los ataca vacilentemente. Shaka ataca con Agio abriendo los ojos. Al romper la técnica del dios, Thanatos se hace atrás sorprendido. Sin embargo, Saga la ataca del otro extremo con explosión de galaxias. Thanatos, furioso al sentir otro daño en sus Apuris, les grita, ¿cómo se atreven? Destruiré su cuerpo y esparciré sus restos por el universo. Ataca con terrible providencia. El choque de cosmos crea un alboroto en los Elíseos, resultando en los tres de pie sin ningún daño. E Hypnos, con su cosmos, se encuentra frente a Thanatos, diciendo a su hermano, te dije que no fueras imprudente. Mira a los santos de Atena declarando, a diferencia de mi hermano, yo detesto el derramamiento innecesario de sangre. Sin embargo, han levantado la mano a un dios y dormirán por siempre. Ataca con somnolencia eterna. Tanto Shaka como Saga se cubren preguntándose qué es esto, y entre el cosmos caen al suelo. Hypnos da la espalda al campo de batalla diciendo, fue suficiente, Thanatos. Ahora debemos preservar la paz de este Edén creado por Hades. Llegando así al fin de esta batalla. Tras el debate, tras la arena, tras todo, ¿alguien lo dudaba? Sí, son los santos de oro y lo que quieran, pero al final fueron guerreros que fueron superados. Los 12. Y digo los 12 por un generalismo, nada más para abreviar. Fueron superados por los santos de bronce que muchas veces cruzaron los límites de lo que estos guerreros tenían establecidos. Si hay variantes, si hay cuestiones cósmicas que pueden generar mucho debate a esto, saben que he creado un video de cómo funciona el cosmos, de cómo se entrena el cosmos, para ir más a detalle con ese tema. Pero el punto aquí, el importante, es ese. Los santos de oro han tenido cierto límite, y aunque Shaka ha tenido la capacidad de hacer realmente grandes hazañas y grandes proezas, recordemos que el Agyo, y en conjunto también el Ungyo de Shijima, fueron cosas a las que Shon de Andrómeda pudo acceder y pudo anular, y asimismo podríamos seguir nombrando proezas que los santos de bronce superaron. En cuestión, que las armaduras de oro fueron destrozadas por Thanatos, solo por Thanatos, como si no fuera nada. Esta es una batalla tan dispar que los dioses gemelos pudieron mantener su personalidad vacilante hasta el final, siendo Thanatos el único que lucha e Hypnos quien la termina porque no le parece, dejando expresar más su personalidad que su poder, ni siquiera llegando a tope. Finalmente, dando una completa golpiza a los de oro, porque al final son dioses, y ningún santo de oro en ninguna historia la ha pasado realmente bien con estas entidades. Esto llevándonos claramente a una victoria absoluta en el campo de batalla para los dioses gemelos, pero una derrota bastante marcada en la totalidad del video, siendo muy naturales las razones del por qué. Los santos de oro han tenido su tiempo y su construcción cada uno, y si hay unos que han tenido realmente un gran tiempo por sobre de los demás, han sido Shaka y Saga, uno como villano, como antagonista y como uno de los más poderosos y aclamados, con buenas frases, con buenos momentos y con buenas reflexiones. Shaka como un mérito de la hazaña, de la enseñanza mental, y también el único de los 12 que ha tenido una expansión, le hace el Next Dimension. Comparación a eso, Thanatos e Hypnos son rivales a vencer. Thanatos particularmente no hace nada más que ser molesto hasta el día, momento y segundo de su caída. Hypnos, lo volveré a decir por ya no sé cuántos diremos enésima vez en el video, tenía un potencial,
que fue desperdiciado rebajándolo al mismo nivel que Thanatos, no haciendo nada con ellos, durando apenas unos capítulos y desapareciendo así sin más. Así que realmente, ante personajes tan construidos, que iban a poder ganar en puntos, no iban a ganar nada, a menos que fueran contra otros que, francamente, no hicieran nada, y que sería una batalla tan desigual que condenaría a un 5-0. Pero imagínense bajo qué casos. Realmente, que estos dioses salieran adelante en todo el video iba a ser muy difícil, pero en la batalla quedó marcadísimo quién fue el ganador absoluto. Así que en consiguientes, ante un mar y cielo dividido, cuéntenme en los comentarios, ¿de qué lado estás tú? Antes de irme, ya lo saben, dejen el poderoso like, el grandioso super gracias que tanto ayuda y sobre todo, glorioso guerrero, gloriosa guerrera, tienes tu misión: compartir este y todos los videos del Santuario Definitivo Freak Show para seguir adelante con esto. Y ahora, como siempre antes y en este segundo, estoy tomando gran nota de todas las peticiones que me están dejando en Animanga Combat, pues tengo pensada, sin importar los demás videos que suba, una gran y larga temporada de estos videos de versus como cuando empezaron. Así que el Animanga Combat estará apareciendo de momento de manera indefinida y constante en el canal. Así que enciendan su cosmos y dense completamente vuelo con las ideas que verá este coliseo. Por hoy, solo queda decir sayonara.